Y es un gusto tener en los estudios a Nelly Guarneri, integrante de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental, ex patronato del psicópata, y a la licenciada Rosina Machiniena, directora técnica del centro. La invitación responde a que nosotros, como comunicadores, recibimos una invitación para concurrir el 26 de noviembre a las 10 de la mañana al Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública, en un encuentro para intercambiar miradas, comunicación y salud mental, intercambiar miradas, experiencias y buenas prácticas sobre cómo informar, crear contenido y acompañar desde la comunicación en temas de salud mental, y dirigido precisamente a comunicadores, a periodistas, a equipos de comunicación. Bienvenidas, Rosina, Nelly, un gusto tenerlas hoy acá. Bueno, de pronto empecemos con ustedes, que nos cuenten qué es exactamente este Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, doctor Alberto Martínez Vizca. Empezamos, ¿les parece, con Rosina? Acércate al micrófono. Gracias, buenas tardes y gracias por recibirnos. Bueno, el Centro Martínez Vizca es uno de los centros de rehabilitación más antiguos del país. Tiene más de 52 años casi de desarrollo en todo lo que tiene que ver con distintos modelos de atención en salud mental. Hoy hablamos de modelo de la recuperación, pero es un centro grande, tal vez de los más grandes del país, atiende unas 380 personas y sus familias, y se dedica a la inclusión social de personas que tienen problemas de salud mental. Uh-huh. Estaba leyendo que Uruguay está implementando un censo de personas internadas por motivos de salud mental con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Y por un lado me pareció como muy importante, y por otro lado no lo teníamos. Un poco eso, ¿no, Rosina? Sí, ese censo es a través del Ministerio de Salud Pública y del Programa de Salud Mental. Se está trabajando con las personas que están internadas en centros monovalentes, en esto de la ley, ¿no?, que pretende el cierre de los monovalentes, estos cambios de fecha. Entonces, la idea del Ministerio es conocer qué población es la que hay y qué dispositivos necesita, porque a veces las necesidades de las personas no son siempre los ideales de dispositivo. Y esto tiene que ver con el nuevo modelo de atención. El modelo de atención tiene que estar centrado en la persona y no en los dispositivos, que esto es algo que es un cambio filosófico importante. Entonces, este censo pretende saber qué personas tenemos para ver qué dispositivos necesitamos para el cierre de los monovalentes. Nelly, en tu caso, ¿cómo te integraste a esta Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental, que tenía un nombre tan horrible en el pasado, perdón? Bueno, me incorporé por necesidad. Yo tengo uno de mis hijos que tiene un tema de salud mental, apareció hace unos cuantos años, y llegamos al Centro Martínez Vizca en un momento, después de una búsqueda bastante ardua. Y bueno, mi hijo allí estuvo participando de los programas, de algunos de los programas del centro. Allí también hay un espacio para familiares, y yo me incorporé al espacio de familiares y no lo dejé más. Mi hijo ahora no está yendo, pero yo sí seguí yendo allí porque él sigue necesitando ayuda, y otros también. Y a través de este estar allí conformamos una asociación. Hay una asociación bastante fuerte dentro de los familiares porque tenemos participación en la actividad del centro y nos damos cuenta que solas no vamos a ninguna parte. Entonces nos juntamos para hacer algunas cosas. Y en ese andar también en este momento estoy dentro de la integración del CONASAM, que incorpora a personas de la comunidad, y en este caso como secretaria, así que aprendiendo, estando en otro lugar, pero siempre desde mi experiencia de convivir con esta problemática que es difícil de entender y que es necesario entender. ¿Y por qué es difícil de entender? Y porque si tenés un dolor de panza sabes lo que es, pero si en mi caso y en otros casos hay muchas personas que cuentan de que su hijo, su familiar tuvo una crisis importante. En el caso de mi hijo no, simplemente se fue alejando de la vida social, se fue encerrando en sí mismo, este tipo de cosas. Y después lo que me pasó es que tenía unos discursos diferentes de los que tenía antes, así que yo no sabía a dónde acudir. Nunca se me había pasado por la cabeza que esto podía acontecer en mi vida, ni a mí ni a mi familia.
Entonces tuvimos un camino, un psicólogo, después un psiquiatra, después ir a buscar un diagnóstico, después las idas y venidas, y generalmente lo que se nos ofrece es una atención de psiquiatra. Eso es lo más accesible y lo más rápido, pero con eso no alcanza y muchas veces nos trae muchos problemas también. El primer problema que tenía mi hijo era que no quería tomar medicación, y yo pensaba, en mi casa nadie toma medicación, yo no tomo ni una aspirina. Entonces a mí también me costaría, y más si mirabas los prospectos que decían 40.000 contraindicaciones. Y entonces hay que entender, el que no vive esto le cuesta mucho más, los que estamos adentro entendemos mucho, pero nos damos cuenta que falta saber mucho más y que también la sociedad nos coloca en un lugar muy difícil, porque esto tiene mucho que ver con los vínculos, y los vínculos se afectan porque las personas que están alrededor lo ven como alguien raro, ¿no? A veces temen que sea peligroso, que eso es un tema que hay que trabajar mucho, y entonces perdemos esos vínculos también. Así que hay mucha cosa para trabajar. Es muy interesante todo esto que estás diciendo, porque también hay muchos prejuicios, ¿no?, alrededor de la salud mental, por eso es importante hablar, y en este caso escucharlas a ustedes que saben mucho del tema. Hoy hablabas de necesidades también, y me quedo un poco con esto que decías. A veces da la sensación como que se busca la solución rápida, decir, bueno, un psiquiatra, medicar y ver qué pasa, cuando en realidad es mucho más complejo todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Sí, yo creo que así, ¿no? Eso es como bastante, siempre digo lo mismo, ¿no? La atención integral. Yo creo que una fase del tratamiento es la fase médica y farmacológica. Ahora, hay otra fase del tratamiento, es como cuando uno se fractura una pierna, ¿no? Uno se fractura una pierna, me ponen un yeso y seguramente pierdo musculatura por el tiempo de yeso y demás. Al poco tiempo hay alguien que me va a tener que volver a recuperar esa musculatura. Creo que en estas cosas lo que sucede muchas veces es eso, y además, esto que decía Nelly hoy, hay algunos efectos secundarios también de la medicación que provocan determinadas cuestiones que de repente, o sea, del punto de vista psicosocial, son factibles de ser modificadas. Entonces, trabajar un poco con todo eso es como de alguna manera poder darle un lugar a esta atención integral, a poner la persona en el centro, y que no es internación, fármaco, internación. Es mucho más que esto, porque hay una vida de una persona que de repente por momentos se pierde el sentido, se pierde el dónde estoy, el quién soy, para volver después a recuperar, y ese es el trabajo que hacemos desde el punto de vista psicosocial. Bueno, el tema de la comunicación, lo que sale por los medios de comunicación es realmente muy, muy relevante. Por eso a mí, cuando ustedes me mandaron esto, le agradezco a Gastón que me mandó esta invitación. Yo digo, es muy importante saber comunicar, porque no tenemos por qué saber, es como decías recién, ¿no? Digo, decir, da como miedo, da también prejuicio, ¿no? Digo, decir, va a ser agresivo. Bueno, yo creo que hay como mucho para aprender por parte de cómo se comunica, de cómo se construye contenidos sobre este tema, ¿no, Nelly? Sí. Yo en realidad lo que a mí me pasa es que lo que a mí me ha pasado es mi hijo mismo cuando llegó al centro sintió que en ese lugar era bien recibido. Es muy difícil que se sientan bien recibidos, o sea, las personas que están afectadas sienten más allá de lo que los demás vean como el rechazo, ¿no? Entonces, tanto él como yo nos sentimos recibidos. Y después, cada uno con lo que es, va haciendo lo que puede. En este caso, hay propuestas de talleres pensados, como hay una evaluación cuando ingresan, para las cosas que necesita cada uno, que no todos necesitan lo mismo, que la esquizofrenia no es una cosa cuadrada, no es para todos igual. Yo conozco muchos usuarios del centro y son muy distintos unos de otros. Y también su situación también se relaciona con su situación en la familia y en el mundo. Entonces, en realidad se necesita una visión más humana. Necesitamos pensar más en personas y no en sus características, en este caso, de tener una condición diferente en su salud mental. Me parece que hay que trabajar mucho en eso, y yo les agradezco enormemente esto de que se interesen por este tema, porque en realidad hoy en día los temas de salud mental, a mí me preocupa que en esto de andar, yo me he encontrado con muchos jóvenes que se sienten mal y quieren que alguien los ayude, que ni siquiera no tienen esquizofrenia ni nada por el estilo, pero se sienten incómodos en el mundo, se sienten fuera de lugar, y generalmente la invitación es a ver a un psicólogo o a un psiquiatra y rápidamente se van de ahí porque no encuentran lo que buscaban. Yo creo que hay que pensar más
en esto, en lo que le pasa a las personas, porque a veces la sociedad nos abruma y me parece que los jóvenes le van pasando cosas donde no hay respuestas, lo que nos pasó a nosotros en menor dimensión, pero no sé lo que viene después. Me preocupan los jóvenes porque hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucho yo qué sé qué, y eso también es salud mental. Tiene todo que ver. Capaz que en esquizofrenia, que es un tema severo, se necesita más investigación que en algunos otros países hay. Además de todo lo que hacemos, hay que investigar más. Pero se necesita que la sociedad también entienda, porque además cuando pasan cosas graves, como pasaron en este año, lo que se va repitiendo son cosas más bien negativas, e inclusive negadoras, ¿no? Nosotros hablábamos de una persona que murió en una situación muy desgraciada, no se mencionaba el nombre en las comunicaciones. Entonces vos decís, ¿cómo no existe la persona? Existía una persona con esta condición que le pasó esto, como si no fuera persona. Entonces son como detalles que tenemos que reparar en ellos, porque sí son todos personas. Aparte son las personas que tienen esquizofrenia, muchas veces creo que tienen mucha sensibilidad. Esto lo digo desde mi ser persona nomás. Y en general, si veo cosas comunes, es que tienen menos filtro para hablar con nosotros, y eso a veces incomoda, porque tenemos usos que están aceptados. Entonces, como hay que pensar un poquito más lejos y hacer otras cosas, porque además a mí me sucedió esto en mi vida sin que yo supiera que me iba a pasar. O sea, que yo podía estar del otro lado, mirando a otros que no entiendo qué les pasa. Uh-huh. Le puede pasar a cualquier persona, y está bueno saber. Es interesante también lo que planteas, porque también eso hace que el sistema nunca termine de poder dar una respuesta, ¿no? Y es eso de que enseguida a todo el mundo lo mandan al psicólogo y al psiquiatra, ¿no? Entonces después termina todo desbordado, no hay psiquiatra porque sí. Querés ver un psiquiatra, y hay una lista de 30.000 personas para verlo, entonces decir, y de repente esa persona no necesita un psiquiatra. Uh-huh. No sé, digo, no estoy diciendo que no sirva ir a un psiquiatra. Claro, no es una negación de otra cosa, faltan más cosas. ¿No? Digo, decir, y hay una cuestión también, ¿no? De que cuando hablamos de salud mental es también cubrir hasta desde necesidades básicas, trabajo digno, vivienda, salud, seguridad, sentirse seguro. Todos esos componentes hacen a la salud mental en realidad, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo que sí, que eso tiene que ver un poco con esto que estábamos diciendo. No siempre, tendemos como a la medicalización, ¿no? Mi Barran ha hablado mucho de eso, a la medicalización de la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, esas historias nos hacen ser lo que hoy somos. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con, de repente, no estoy diciendo con esto que lo médico no sea importante, lo médico es importante. Lo que estoy diciendo es que hay momentos que a veces las personas requieren de otro tipo de atención, que tienen que ver más con esto que decía Nelly. Yo mientras Nelly hablaba pensaba en la actitud empática, en disminuir las barreras actitudinales. Yo siempre digo lo mismo, las personas que tienen una condición de salud mental en particular, la primera barrera que tienen para la inclusión es la actitudinal, que es la actitud que tenemos la sociedad en general para poder hacerlos parte de lo que somos. Yo vuelvo a lo mismo y pensémoslo en nuestros espacios de trabajo. Si yo te digo que tengo un compañero de trabajo que le diagnosticaron esquizofrenia, inmediatamente la tensión en el cuerpo la tenemos todos, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Y esto creo que tiene que ver con esta primer barrera actitudinal, que es esto, la actitud que tenemos la sociedad en general, me siento parte de ella y formo parte, o sea que también en algún momento lo tuve, es esto, no conocer, entonces tenerle miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, a veces que nos quedamos atados a un diagnóstico, pero no podemos pensar que de repente, ¿no? Una crisis, y en esto vuelvo a lo que decían, en una crisis de repente de una persona que está atravesando, ¿no? O sea, una persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia, tiene un duelo. ¿Por qué lo va? O sea, capaz que lo vive, sí, más intenso. Pero la atención que requiere es la misma que requiero yo si estoy atravesando un duelo de un familiar querido, ¿no? O que lo pueda atender. Entonces, estas cosas creo que tenemos que irlas como, de alguna manera relativizando un poquito. Les propongo las dos hacer una pausa y ya seguimos conversando. Estamos conversando con Nelly Guarneri, es integrante de la Comisión Nacional de Apoyo
a Salud Mental, y a la licenciada Rosina Machiñena, que es directora técnica del centro, de este Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, doctor Alberto Martínez Vizca. Y me gustaría, Rosina, que nos contaras con qué planes, programas trabajan, y quién se puede comunicar también con ustedes, ¿no? Bien, nosotros, el centro está organizado en 3 programas grandes que tienen que ver, uno que es un centro diurno, donde ahí trabajamos en esto que decíamos hoy, ¿no? O sea, pensamos en la persona, ¿no? O sea, centrado en qué necesidades tiene la persona, y a partir de una valoración comenzamos a trabajar sobre las necesidades de apoyo que esa persona tenga. Entonces, en el centro diurno desarrollamos talleres y actividades con un equipo interdisciplinario grande y muy experto en el área, con psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en musicoterapia, gente talleristas de plástica y de expresión corporal, donde desarrollamos ahí tareas de todo tipo, que van de alguna manera fortaleciendo los aspectos de apoyo que tiene la persona. Además, contamos con un programa de vivienda, que es un programa de vivienda transitorio, porque entendemos que las personas tienen que estar incluidas, no que tienen que estar en las instituciones. Entonces no institucionalizamos, sino que pensamos un tránsito por un tiempo que es individual, que no es un tiempo establecido por la institución, sino por la persona, que atraviesa distintos dispositivos para luego poder pensar su vida afuera, buscar alternativas como buscamos todos, juntarse con un amigo para poder alquilar, una pareja, un grupo de gente que quiera vivir junto. Tenemos experiencias de todo tipo. Y luego tenemos un programa para la inclusión laboral de las personas, donde trabajamos en la inclusión real, ¿sí? Trabajamos, las personas dejan de ser usuarios, como decimos nosotros con mucho orgullo, para pasar a ser trabajadores. Ellos conformaron una cooperativa social. Hoy en día tenemos 120 personas trabajando en la cooperativa, con su sueldo, con sus derechos como trabajador y demás. Y además de esto, contamos con todo el trabajo hacia familiares, que tenemos grupos, tenemos un grupo abierto para familiares, se llama Espacio Familiar Abierto, que las personas pueden acercarse, muchas personas capaz que nos están escuchando y que tienen alguna dificultad. Miércoles de 9 a 10:30, bienvenidos a la institución. Ese grupo está coordinado por un psiquiatra y una psicóloga, y es un grupo de apoyo entre familiares. Sí. ¿Y cuáles son las inquietudes principales, por ejemplo, que traen los familiares cuando se acercan? Yo te voy a decir que el EFA, le decimos nosotros por las siglas, es una fiesta para mí. En realidad, cuando llegamos, venimos contando una historia dolorosa. La mayoría de la gente llora, y además le decimos lloren tranquilos, porque acá todos lloramos, ya es así. Lo importante es quedarse, porque no se trata de relatar tu historia, sino el programa es para nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros con lo que le pasa a nuestro hijo? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos duele? Y bueno, en este tránsito yo hace muchos años que sigo yendo siempre que puedo al grupo de familiares. Yo me siento mejor que en cualquier otro lugar. Yo digo siempre y repito que si me invitan a una fiesta en el horario del EFA, yo voy al EFA en vez de la fiesta, siendo que me gustan las fiestas, no es que no me gusten. Porque salen cosas maravillosas. O sea, yo lo que advierto, como en estas cosas que pasan en la vida, que todo es paradojal. Ahí donde hay mucho dolor, si se puede transitar, aparece lo más humano de las personas. Entonces, me he encontrado con las mejores personas, que además, vos decís, ¿cómo pudo atravesar esto, no? ¿Cómo pudo soportar esto? ¿Cómo, no? Por las cosas que van contando. O cómo el pensamiento empieza a ir en esa línea, la más cuidadosa, la que comprende. Porque nosotros sobre nuestros hijos tenemos como una expectativa que queremos que se cumpla. También es una cosa egoísta. Sin embargo, a través de estas situaciones entendemos que nuestro hijo es otra persona, que le pasan otras cosas. En esta es una cosa a veces bastante jorobada, pero podemos entender eso, y eso es genial, despegarnos de la propiedad de las personas. Entonces, la gente llega con mucho dolor, la mayoría de la gente se queda y permanece años, porque para mí es como si hicieras un gran curso de un aprendizaje para la vida. Nos sentimos muy cómodos, y sentimos que es un lugar seguro donde podemos ser, nos entienden,
y podemos aprender sobre todo. Se desprende de esto que estás diciendo, que no solo estás ayudando a los demás, que es muchísimo, sí, sino que lo estás tomando como un aprendizaje propio. Sí, o sea, sí, a partir de las experiencias de los demás, sí, vos también estás entendiendo un poco de lo que te pasó a vos. Totalmente. O sea, es muy bueno verse reflejado en los otros. Los otros te dicen algo que vos no te lo decís a vos misma o que no lo entendías. Es una maravilla, para mí es una maravilla. Y eso se da por las personas, ¿no? Las dos personas que coordinan, simplemente lo que hacen es ordenar, porque a veces uno contar cosas, de repente te vas en relatos, o sea, ordenar un poco eso, pero más nada. Lo que surge de allí es algo que vale la pena, o sea, tendría que haber muchos de esos, siempre decimos lo mismo, tienen que estar bien coordinados, ¿no? Pero debería haber. Las personas no vienen solamente lastimadas por este tema, porque después vos ves que atrás hay otras cosas también que a todos nos pasan. Entonces es una verdadera no te terapia. Pasa una sola cosa en la vida. Claro. No es solo esta circunstancia, sino muchas otras cosas, ¿no? Sí. Digo, decir, pero bueno, de alguna manera el cambio de modelo es ese, ¿no? Es ir por ahí, Rosina. Ahora, sí, no, pensaba que también ahora parece algo sencillo de decir, pero es muy valioso y muy importante, y es el generar el espacio para que la gente pueda ir y hablar. Sí, sí. Algo que parece sencillo, pero que es muy difícil. Es sentirse escuchado y que se genere un espacio en el que se pueda hablar. Sí, sí. Y el sostenerse en el tiempo demuestra, este espacio que se sostiene hace mucho tiempo, demuestra el valor que tiene, porque van transitando personas, ¿no? No siempre uno puede en esas horas ir, a veces lo puede hacer durante un año, yo qué sé, y siempre hay gente y siempre sucede lo mismo. O sea, van cambiando las cosas, pero es muy efectivo. Entonces, yo he ido a muchos grupos, como tantas otras personas, pero encuentro que en esta situación es muy valioso, y la dinámica, y creo que el propio centro lo que va generando, porque hay genuina participación de quienes transitamos por ahí. Nosotros hacemos otras cosas, ya de paso cuento. Como familiares lo que queremos hacer es las cosas que no se hacen. Entonces, una de las cosas que percibimos es que los muchachos muchas veces no van a lugares de vacacionar por distintos motivos, y a veces porque son vistos como raros. Entonces logramos, este es el segundo año que vamos, incluirnos en lo que proyecta el BPS, que son prestaciones sociales para las personas que tienen una pensión o algo así. Y bueno, nos fuimos 20 y algo de muchachos con 2 o 3 familiares a pasar 5 días en la colonia de Raigón. Este es el segundo año que lo hacemos, lo pensamos seguir haciendo el año que viene, y es una experiencia genial, porque los muchachos, muchos de ellos están muy presos en su entorno. Entonces ahí van solos con nosotras, que somos como amigos o como familiares, digamos, no es un técnico, no es, ¿no? Están en una cabaña, comparten, y es una experiencia genial que tenemos que profundizar, porque disfrutan, o sea, es un lugar muy seguro, tiene un gran parque, entonces vamos a la piscina, tenemos actividades físicas, y cuando quieren quedarse paseando por allí lo pueden hacer. Tenemos que profundizar en esas experiencias. Es impresionante, ¿no? Digo, decir que bueno, que no ocurra, ¿no? Digo, que una persona que tenga un problema de salud mental esté condenada a que no se puede ir de vacaciones, digo, decir, ¿no? Es como fuerte eso, ¿no, Rosina? Sí, eso es algo que digo, que yo lo escuchaba a Nelly y decíamos, ¿no? Un poco esto, como la tríada que estamos trabajando, ¿no? Usuario, familiar y equipo técnico puede ir variando en su momento, ¿no? Por ejemplo, en el EFA, esta coordinación que Nelly dice, en el espacio familiar abierto, esta coordinación del equipo técnico que de alguna manera facilita la escucha. Pero por otro lado, también nosotros cambiamos el rol y somos el apoyo para que familias puedan organizar esto de irse a Raigón y nosotros saber que están bien, o sea, digo, y entonces esto creo que tiene que ver con esto que decimos de la participación plena. Esto es algo parte de la inclusión. Si nosotros hacemos de cuenta que participamos es una cosa, en cambio si nos apoyamos entre todos y nos damos lugar a esto que no, o sea, vamos como dando lugar al espacio de familiares, de usuarios y equipo técnico, y al mismo tiempo generando esto que tiene que ver con lo social, y estamos todos incluidos de alguna manera en esto. Y esto es un poco este cambio que yo, como digo, mucho se dice el cambio de paradigma, creo que tiene que ver un cambio filosófico, que tiene que ver un cambio subjetivo, y tiene que ver con algo de también la aceptación de lo diferente, y que bueno, nada, y que la construcción social es
esta red que construimos todos los días. ¿De quién depende este centro? Ahí va. ¿De quién depende? ¿Del Ministerio de Salud Pública, de ACE? El CONASAM es una institución público-privada. Yo estoy recitando un poco. Lo sé desde que llegué allí. Tiene una dependencia del Ministerio de Salud Pública, pero es una institución que a partir del patronato se creó hace 100 años atrás. Ley del 48, 11.139, crea lo que era el patronato del psicópata. Y el patronato era una cosa, digamos, que inició un trabajo hacia las personas con esquizofrenia. Entonces tenemos toda una historia muy antigua, de una cosa muy paternalista, muy de que estén en un lugar las personas determinado tiempo, hagan algunas tareas, se entretengan, que todavía persiste eso en el Uruguay, en otros lugares, ¿no? La idea de que, bueno, que estén ocupados, que yo que sé que es una idea como vetusta. Y ahí, cuando lo que fue un taller de protegido, que era como ese espacio para pasar el tiempo, se transforma en lo que hoy es el Centro Martínez Vizca. Ahí todo esto empieza a cambiar para Montevideo, porque a mí lo que me preocupa es que en sus principios el patronato tenía que ver con todo el país, con un modelo para todo el país, con una rectoría en lo que es salud mental. Pero hoy ya eso se ha perdido. Tendríamos que repensar esto. Esto es está solo en Montevideo. Lamentablemente. No está en los otros departamentos. Y nosotros, los familiares, encontramos que este modelo es un modelo muy apropiado, entonces debería replicarse. Y si hay otros modelos buenos, deberían como conjugarse y trabajar en una misma lógica y irla cambiando en la medida que las cosas se modifican. Creo que tenemos mucha cosa para hacer en este sentido. Quiere decir que en el interior habrá otras experiencias. Hay otras experiencias. En el interior, los equipos del interior dependen de ACE, sí, en general, la gran mayoría depende de ACE y tienen, funcionan. Y hay algunos equipos que trabajan muy bien. Hay otros departamentos que lamentablemente no hay nada, porque es muy dispar el interior, sí, lamentablemente. Muy. Eso es lo que sucede. Entonces, hay lugares donde si te tocó en suerte estar en tal lugar, entonces hay un buen equipo y hay un centro parecido o semejante al Martínez Vizca, en otros lados de repente no, y en otros lugares no hay. Hay familias que, me acuerdo de situaciones que te llaman y te dicen, no sé, vivo en Tacuarembó, puedo mandar a mi hijo ahí. Yo digo, como poder, bienvenido sea, porque el centro además de todo es gratuito para todas las personas que concurren ahí, que esto no es menor. Pero el tema es que de Tacuarembó a Montevideo, todos sabemos, vivimos en Uruguay, anda y venite, ¿no? Entonces también el hecho de dónde vivir, dónde todas esas cosas es como complejo. Entonces, se complican algunas cosas con el interior, sí, está complicado, y creo que Familiares tiene ahí un interés muy legítimo en poder trabajar todo lo que tiene que ver, porque es como siempre, ¿no? El olvidado, este centralismo en Montevideo y lo olvidado que está el interior. Desde el punto de vista de la comunicación, de lo que ustedes ven en los medios, querrían hablar más, decir algo más. Mira, yo, con respecto a los medios, yo creo que cada uno, en su área, trabaja con un propio lenguaje, ¿no? Entonces muchas veces los medios de comunicación tienen un propio lenguaje y necesitan determinadas cosas porque hay lógicas del trabajo propio de la comunicación, del mercado y de un montón de cosas en las que vivimos. Yo, como digo siempre, acá nosotros trabajamos con personas y a veces hablamos de esas personas, los medios de comunicación hablan de esas personas de una manera que a veces, esto que decía Nelly, esta situación que pasó en el Clínicas, por ejemplo, o la que pasó en Durazno, o situaciones que lamentablemente este año tuvimos varias situaciones de estas bien complicadas. Ahora estaba leyendo antes de entrar acá que pasó algo semejante en Brasil, no me acuerdo en qué lugar, y de vuelta, ¿no? Entonces, de repente un titular de prensa dice, el psiquiátrico o el paciente psiquiátrico, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿cuántos pacientes de traumatología, cuántos diabéticos, cuántos gordos, cuántos rubios, cuántos, qué sé yo, ¿no? Es cómo se informa la prensa. No dice la prensa el paciente cardiológico, tal cosa, pero sí dice el paciente psiquiátrico mató a no sé qué, o cuando en realidad sabemos que esas situaciones pueden suceder, en las estadísticas de las más duras son la menos cantidad de veces que suceden. Entonces, digo esto porque a veces decíamos hoy, leíamos algunos titulares de prensa, fulano de tal que mató al hijo, terminó en el manicomio en el Vilar de Bo. Ahora, no se dice fulano de tal que mató al hijo, ingresó al CONCAR, y eso no es un titular de prensa, capaz que lo lees en la nota, pero no en el titular.
Entonces creo que estas cosas tienen que ver con cómo comunicamos y creo que hay que construir un nuevo espacio, en esto el nuevo modelo, construir espacios de comunicación y un poco esta es la propuesta. Les agradecemos mucho a las dos la visita esta tarde y esta charla tan rica además. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.